La palabra de Dios nos habla de distintos tipos de temor que nosotros, uno debemos de tenerlo, pero el otro debemos desecharlo y pararnos con toda autoridad y en ocasiones hasta reprenderlo. Hay un tipo de temor que es una respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o el bienestar en general. Y cuando ese tipo de temor se prolonga, cuando ese tipo de temor supera otras emociones, cuando ese tipo de temor te detiene, te retiene, tú tienes que pararte firme y reprenderlo. Por otro lado, si tú estás en este momento sintiendo ese tipo de temor, yo quiero decirte que mucho tiene que ver con la confianza que tú tienes en el Dios Todopoderoso que te llamó y que ciertamente te sustenta, que ciertamente te protege. Y su mano está contigo. Nosotros no debemos de tener temor cuando nosotros sabemos que el Dios que nos llamó es el Dios que nos respalda. Tú no tienes por qué temer a nada de lo que no proviene de Dios, porque Dios estará contigo mientras tú permanezcas firme. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero hay otro tipo de temor que tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, sí tenemos que tener. Y ese temor es el temor reverencial de Dios. Ese temor que nos hace respetar a Dios. Es ese temor que nos hace ser leales delante de Dios. Y en muchas ocasiones podemos leer en la palabra cómo al creyente, al que teme a Dios, se refiere como al verdadero creyente en Dios. No podemos obviar que en varios versículos en la palabra se nos dice que Dios es un Dios temible, que es un Dios formidable, que es un Dios temido en otras traducciones. Nosotros debemos entender que el Dios que nos llamó es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios perfecto, es un Dios temible. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 40 al 41, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Si hay algo que yo siempre pido al Señor, es que ese temor siempre se halla en mi corazón. Y no solamente en mi corazón, sino en el corazón de mis hijos. Para que ese temor del que ahora yo te estoy hablando nunca me haga apartarme de él. Yo he escuchado personas testificar que aun cuando se alejan de Dios, sienten temor por ciertas cosas. Pero aquí claramente dice que cuando hay temor de Dios, ese temor del que yo te estoy hablando, que tú y yo como hijos de Dios sí debemos de tener, ese temor nos hace obedecer a Dios, ese temor nos hace respetar a Dios, someternos a Dios y no alejarnos de Él. ¿Hasta dónde llega el temor que tú tienes a Dios? Ese temor que tú sientes por Dios te hace obedecerle, te hace mantenerte firme, no vender tus convicciones, no comprometerlas, o todavía tú sientes, tú sabes que Dios, en medio de su infinita misericordia, Él va obrando, ¿verdad?, con cada uno de nosotros diariamente. Dice su palabra que quien comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Dios quiere seguir obrando, pero Dios necesita un corazón dispuesto. Dios necesita corazones dispuestos para que Él siga haciendo su obra maravillosa en nosotros. Así que esta palabra de hoy es para que tú puedas reflexionar y escudriñarte, como siempre te digo. ¿Tendré yo temor de Dios en mi corazón? Si no es así, comienza a pedirlo. Que ese temor te haga pararte firme y no volver atrás. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Esta quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.